Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión. Bueno. Sí. Bueno, muy buenos días. Voy a saludar a los senadores que están presentes, a la ministra, a su equipo, a cada uno de nuestros asesores y asesoras. Y le voy a dar la palabra a la secretaría, por supuesto, y le voy a dar la palabra al señor secretario para que dé lectura a la tabla y si hay cuenta, no, a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Buenos días, senadores, senadoras. No hay una cuenta, sin embargo, se les va a repartir una carpeta con los antecedentes del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Se refiere al ex señor Presidente de la República, el presidente Piñera, que crea el Estatuto de Facilitadores y Asistentes, establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales que indica. En la sesión pasada se preguntó a la Secretaría si podía recopilar los antecedentes. Tienen copia del proyecto, una copia del informe financiero que en su oportunidad se presentó el año 2021, habría que después en su oportunidad ajustarlo. Hay un informe de la Corte Suprema en que hacen observaciones diversas al proyecto. Hago presente a sus señorías que en una primera lectura que ha dado la Secretaría de este proyecto, por lo menos el artículo 2 y el 3 de esta iniciativa que modifican el Código de Procedimiento Civil, y el Código Civil son materias que uno entendería que son de competencia de esta comisión. Correspondería a ustedes, en el estudio más particular de esta materia, ver cuál es la tramitación que se puede dar. La Secretaría opinaría que a lo menos en la discusión particular de este proyecto debiera esta comisión ver sus características, dado que modifica el funcionamiento con atribuciones y procedimientos regulados en el Código de Procedimiento Civil y también materias referidas a la capacidad de las personas. Eso, señora presidenta, solo para que ustedes tengan los antecedentes. Sí, muchas gracias, señor secretario, y a la Secretaría por haber recopilado y entregado esta información para que vayamos tomando una decisión. Me pidió la palabra el senador Cruzcoque, que además ayer solicitó que pudiéramos revisar este proyecto. Sí, gracias, presidenta, junto con saludarlo a usted y a los miembros de la Secretaría y a la ministra, por supuesto, acá presente, a quien aprovecho de felicitar nuevamente por la asunción en el cargo. Sí, a mí, mire, yo no tengo problema en que si eventualmente, para efectos de que este proyecto pueda verse, la idea mía en un principio era solicitar en la sala que eventualmente fuera a una comisión distinta y después en particular pudiéramos ver los aspectos que son propios de esta comisión en esta comisión, dado el tráfico legislativo enorme que esta comisión tiene y que nos ha impedido durante años ver este mensaje que es de la última parte, del último periodo del presidente Piñera. Este proyecto, como señalo, modifica ciertas instituciones, entre otras la interdicción, y hace una serie también de modificaciones en el Código Civil respecto de la nomenclatura con la cual se trata a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, son cosas que con el paso del tiempo han ido quedando un poquito de modé o qué sé yo, que hoy día no se usan, pero efectivamente una de las modificaciones más importantes y la que suscitó mayor polémica en su momento, hubo cartas en el diario del profesor Corral, etcétera, porque tiene un elemento que modifica la incapacidad jurídica total, la interdicción, y la va reemplazando respecto a ciertas normas internacionales que han sido modificadas en otros países y que dicen en relación con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad a una incapacidad parcial, y eso requiere efectivamente ciertos ajustes. El proyecto en esta materia es bastante más suave en esas modificaciones que aquel que propusimos en algún momento distintos parlamentarios. Se recogieron todas estas mociones por parte del presidente Piñera en el mensaje que aquí está, pero por razones evidentes y políticas, básicamente, no ha tenido el espacio que
ha debido tener para poder discutirse, porque tampoco es un proyecto menor. Si uno mira un proyecto que tiene bastantes modificaciones, pero es importante porque crea un estatuto de facilitadores, de asistentes, establece un nuevo proceso de interdicción para personas con discapacidad intelectual o dementes, ¿verdad?, que es como es la nomenclatura actual, y modifica varios cuerpos legales. Entonces, acá tenemos dos alternativas, porque dado que a mí me interesa este año que voy a estar en esta comisión, porque estoy año por medio, porque la mayoría alcanza para lo que alcanza, siendo muy franco, que no nos pase que va a pasar otro año o otra legislatura en la cual no voy a poder estar y esto no se va a poder ver, porque efectivamente esto requiere al menos unas 3 o 4 sesiones y yo no sé si contamos con ellas. Y en subsidio a aquello, yo lo que proponía, y por eso también tengo a bien proponerle a los miembros de esta comisión, a mis colegas, que puedan mirar el proyecto y si ellos tienen a bien también que esto se vea en otra comisión y que después traigamos acá las materias que son propias de modificación del Código Civil, que son en el fondo las materias que a esta comisión, siento yo, son más atingentes, podamos hacer eso, o bien, y estando acá el Ejecutivo presente, también solicitarle que podamos verlo y darle, porque esto es importante no solamente para ponernos al día respecto de legislaciones que están, no digo obsoletas, pero que hay que evidentemente poner al día y que son parte además de tratados internacionales que ha firmado nuestro país y que se están llevando adelante en países de muy distinto orden. Entonces, bueno, esa es mi propuesta. O lo vemos acá y le dedicamos algunas sesiones, o bien que vaya a otra comisión y vemos en particular aquellas materias que son propias de esta comisión. Pero sí me interesa mucho que se vea porque es un proyecto que está, además, hace bastante tiempo acá y creo que es de bastante importancia, sobre todo para las personas que tienen discapacidad intelectual en particular. Gracias. Y tomando en consideración, además, que dado el problema de envejecimiento que tenemos y que se ha levantado tanto, es una discapacidad que se va a ir haciendo más frecuente en la población también. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Cruz-Coque. Senadora Ensberger. Gracias, Presidente. Yo acabo de revisar el proyecto, hojeando el proyecto propiamente tal más que el mensaje. Es íntegramente materia de esta comisión. Yo, compartiendo probablemente la importancia que le da el senador Cruz-Coque, apelaría a su disposición, a lo que señaló ayer, a lo mejor que lo empecemos a ver un día a la semana, pero creo que modificar el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, creo que tiene que estar íntegramente en esta comisión, Presidenta. Gracias. Sí, así es. A ver, yo quiero reiterar lo que dije ayer, que mi idea es poder definir o destinar, mejor dicho, uno de los días de la semana a ver mociones y sin perjuicio que este es un mensaje, obviamente yo lo entiendo como una solicitud del senador Cruz-Coque y por lo tanto ponerlo en tabla lo más pronto posible. Y cuando digo lo más pronto posible, viste que esas cosas a veces son como indefinidas, es despachando sistema político, supraterritorialidad, que nos queda muy poco, la verdad. O sea, yo me atrevo a decir que ojalá la próxima semana tengamos ambos despachados. Tenemos que recibir, además, ayer lo acordamos a los candidatos para los reemplazos en el CERVEL, que quedó para el próximo lunes. Y por lo tanto, ¿el candidato? Ah, bueno. Ya, eso el lunes lo iremos a ver. O le voy a dar la palabra después al senador Durresti. Y luego de eso vamos a priorizar al menos un proyecto por cada uno, porque también me ha hecho llegar, por ejemplo, del equipo del senador Durresti una propuesta y me imagino, insisto, que hay varias mociones que exactamente que podemos ir priorizando en ese día. Así que acordemos dejarlo en esta comisión, que el senador Cruz-Coque que no lo pilla en la sala, sino que nos prometamos a verlo acá en un par de semanas más, lo ponemos en tabla y, por supuesto, si eso ocurre, lo más probable es que incluso pase solamente por esta comisión, si es que llegamos con ese acuerdo. Y el trabajo prelegislativo con el Ejecutivo, además, es vital para que esto avance, porque en esto, convengamos, no vamos a tener una discusión muy profunda, ni ideológica, ni mucho menos. Así que eso por mi parte, para que lo podamos acordar, para que la Secretaría tome nota y, ministro, perdón. Quisiera hacer una pregunta, porque si hubiera acuerdo nosotros le pondríamos urgencia al proyecto. Hay un proyecto de artículo único que se aprobó unánimemente en la Cámara, que está en esta comisión, que establece, que cumple un acuerdo que tiene Chile a nivel internacional para enfrentar la corrupción y que consiste en establecer la competencia en Chile
para investigar a las personas jurídicas que sobornen a autoridades de otros países. Ese es un acuerdo internacional que hay. Esa figura ya existe respecto a las personas naturales, pero cuando se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se actualizó esa legislación. Es un proyecto de artículo único que a nosotros nos parece muy importante porque nos permitiría señalar que estamos cumpliendo con los compromisos que hemos adquirido con la OCDE y con otras instituciones en materia de corrupción. Es muy cortito y si se pudiera poner en tabla en algún momento, lo agradeceríamos enormemente. Ministro, yo tomé contacto a través de mi equipo con los equipos de cada uno de los ministerios, del suyo y de la ministra de las Express, para poder reunirnos y tener esa conversación. Incluso hoy día, de hecho, me reúno con la ministra, entonces de repente podemos reunirnos igual en esa misma reunión y revisar las prioridades, porque a mí evidentemente me interesa mucho que las prioridades que tenga el Ejecutivo y como colegislador las vayamos conversando y las vayamos poniendo en tabla. Así que en eso creo que vale obviamente el punto. Sí, ministra. Presidenta, por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras integrantes de la comisión respecto a lo que planteaba el senador Cruzcoque. Efectivamente, tal como él da cuenta, es una legislación que está bastante desfasada respecto a los requerimientos, ¿no es cierto?, que hoy día se requieren en esta materia, así que como Ejecutivo en algún minuto también lo discutimos a raíz del proyecto de salud mental integral que está en la Comisión de Salud, de abordar estas temáticas, teniendo claro, ¿no es cierto?, que como bien decía por su intermedio presidente la senadora Esberger, son materias propias de esta comisión, habida cuenta que modifican los cuerpos legales que habitualmente se conocen en esta instancia, así que totalmente disponible como Ejecutivo para poder trabajar en conjunto, digamos, y buscar, de acuerdo a las tablas general, digamos, dentro de los proyectos, poder incorporar también el trabajo en esa materia. Gracias, ministra. Entonces, insisto, radicamos acá el trabajo de este proyecto, lo ponemos en tabla lo más pronto posible y lo más probable es que incluso pase solamente por, de esta comisión. Y a propósito de lo que decía el ministro de Interior, ahí vamos a ir haciendo un calendario de los proyectos que vamos a ir legislando. Ahora ya tenemos acuerdo para poder despachar prontamente, ojalá, sistema político, que vamos a empezar a revisar y a votar ahora, y bueno, y supraterritorialidad también, que nos queda bien poco. Así que le voy a dar la palabra al señor secretario para que podamos partir con los transitorios, a ver si votamos por eso. Senador Durresti. Perdón. Presidenta, que aprovechando que está la subsecretaria, la ministra Lobo, yo no puedo partir esta sesión sin hacerle una pregunta con mucho respeto por su intermedio, Presidenta, a la ministra, que nos aclare algo que estamos recibiendo en la prensa, la diferencia entre un acto jurídico que es legal, pero es inconstitucional. Yo creo por un principio de rigurosidad, no a propósito de las declaraciones que ayer en la Comisión Investigadora se han señalado y que vienen profusamente en la prensa. Yo creo que por un mínimo de rigurosidad, creo que esta comisión es una comisión rigurosa. Ayer hemos escuchado antecedentes de la directora de la división jurídica legal, en que ella, conociendo una norma inconstitucional, no la ha representado, pero no obstante dice que la tramitación del acto es legal. Yo quiero tener, permítame, Presidenta, tener esa información porque es algo que al menos a mí me violenta constitucionalmente. No conozco eso y a lo mejor es mi ignorancia de respecto de este tipo de situaciones de que algo es legal pero es inconstitucional o viceversa. Entonces, se lo digo con mucho respeto, ministra, eso es parte de su cartera, no hago ninguna imputación a ustedes, pero me gustaría que como ministra de Estado nos explicara esa situación, porque nosotros estamos aquí para discutir una serie de proyectos que usted, el ministro Elizalde y los ministros en general siempre han sido rigurosos en eso, pero al menos a mí me impresiona. Me impresiona lo que escuché ayer, a lo mejor lo escuché mal, a lo mejor la sacaron de contexto, pero al menos fue clara la argumentación de que una jefa de división, sabiendo la inconstitucionalidad de una norma, siguió adelante, exponiendo una situación que hoy día nos va a llevar a que una senadora del Partido Socialista haya sido destituida por el Tribunal Constitucional. No cuestiono ese fallo, es un fallo legal, pero yo le pido, si me permite, es que me explique jurídicamente qué es lo que es eso, de algo que es legal, pero se declara que es inconstitucional. Gracias, senador. Ministra, obviamente que aquí, más allá de la tabla, hay cuestiones contingentes y si el senador
va a ocupar esta instancia para aprovechar que está usted presente y poder tener su opinión, me parece que es el espacio y que está correcto. Así que le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a la consulta formulada por el senador Durresti. Tal como él lo plantea ayer, la jefa de la División Jurídica Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia concurrió, como corresponde, ¿no es cierto?, a la comisión investigadora de la venta de la casa del expresidente Allende. Y yo creo que efectivamente se ha generado como una confusión respecto a las afirmaciones que ella planteó. Porque en definitiva, frente a la pregunta formulada por su intermedio presidenta, por la diputada Labra, si ella conocía las normas constitucionales, obviamente explicitó que conocía las normas constitucionales como corresponde, ¿no es cierto?, a todo abogado que sea jefe de una división jurídica, que no es lo mismo respecto al rol que le compitió, digamos, en el caso específico. Acá, en el caso específico del Decreto del Supremo 38, que es la primera parte, ¿no es cierto?, de un proceso que tiene varias etapas, como se ha dicho profusamente, es el decreto habilitante para la adquisición de un inmueble, y en ese caso, digamos, lo que se habilita es la adquisición de un inmueble X, y ella en ese caso hizo la revisión jurídica constitucional que corresponde, la juridicidad del acto de acuerdo a la ley y a la etapa, ¿no es cierto?, que corresponde del proceso de varias etapas, y de esa perspectiva, tal como lo ratificó la Contraloría General de la República, el acto del Decreto Supremo 38 estaba totalmente ajustado a derecho, tanto en su legalidad como constitucionalidad, como establece la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. Cosa distinta, ¿no es cierto?, por su intermedio, Presidente, es la norma que establece, ¿no es cierto?, el artículo 60 o 37 bis, tratándose de senadores o parlamentarios o ministros de Estado respectivamente, respecto a la inhabilidad que pesa sobre los parlamentarios al momento de suscribir la compraventa. Estos son actos sucesivos, como decimos, el tema de la compraventa en derecho público tiene distintas etapas, y de esa perspectiva la inhabilidad tendría que haberse constatado por el ministerio en el que estaba a cargo al momento de suscribir la compraventa, porque podría haber habilitaciones para la adquisición del inmueble y la compraventa se materializó. Podría haber un cambio en la estructura propietaria, por ejemplo. Podría haber un cambio en la estructura propietaria, así que de esa perspectiva nosotros consideramos que efectivamente... gracias, ministro. Que efectivamente el acto, tal como lo ha dicho también la Contraloría General de la República, estaba totalmente ajustado a derecho, cosa distinta, digamos, al proceso posterior, y por eso se han hecho valer, ¿no es cierto?, las responsabilidades políticas y administrativas en el Ministerio de Bienes Nacionales. Ratificar además, por su intermedio, Presidente, que siendo, digamos, la División Jurídica Legislativa una instancia dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, podemos dar fe del trabajo serio, responsable y comprometido que realiza su jefatura y todos los abogados y abogadas que ahí trabajan. Senadora Ensberger, y no sé si el ministro de Interior quería decir algo. ¿Sí? Después, senadora y el ministro. Gracias, Presidenta. Simplemente no poder compartir, ¿no es cierto?, la explicación que ha dado la ministra, con todo el respeto que tengo por su trabajo y por su conocimiento. Más allá del hecho puntual que esta directora jurídica revisaba si conocía la inhabilidad, me parece de toda lógica y de toda buena funcionaria haberlo advertido. Ministra, y al ministro después le damos la palabra. Elizalde. Presidenta, por su intermedio, efectivamente, como digo, la respuesta de la jefa de la División Jurídica Legislativa se refería al conocimiento de la normativa constitucional general, no del caso específico de la inhabilidad para ese caso concreto, que, como digo, correspondía ver, porque perfectamente, por su intermedio, Presidenta, podría haber cambiado la estructura societaria, ¿no es cierto?, de propiedad del inmueble después cuando se suscribía la compraventa. Aquí estamos habilitando la compraventa de un bien inmueble, y en la fase de que ella aprobó la avisación del decreto, fue ratificado, como digo, por la Contraloría General de la República. Le damos la palabra al ministro y después a la senadora nuevamente. Esto lo explicamos en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados ayer. Lo explicó en una sesión de la semana pasada, de la antepasada, la Contralora General de la República. La adquisición de las casas presidenciales fue una decisión que adoptó el gobierno en el ámbito de preservar el patrimonio histórico del país y fue aprobado o autorizado a través de una glosa de la Ley de Presupuesto para la ley del año 2024. Entonces, ese es el primer paso, el paso formal a través del cual se decide iniciar un proceso de adquisición de casas presidenciales con el objeto de que pasen a ser parte del fisco del Estado, y sobre esa base eventualmente instalar casas museos que den cuenta de la vida, obra
trayectoria política de los mandatarios que vivieron en dichas viviendas. Y en ese contexto se tomó la decisión de adquirir 2 viviendas, o 2 casas, son 3 en rigor. La del presidente Elwin, son 2 que están juntas, y la del expresidente Allende. Eso se autorizó en la ley de presupuesto cuando vino aquí el debate, cuando se dio el debate de la ley de presupuesto en la comisión mixta, incluso en el PowerPoint se da cuenta de adquisición de la casa de guardavidas. Por eso hemos dicho que este proceso se desarrolla en distintas etapas. Entonces, la primera etapa tenía la misma estructura propietaria que generó el problema al final. La segunda etapa es cuando el presidente de la República autoriza la adquisición. Y eso se hace a través del decreto 38. Ese decreto de 38 es tan constitucional y legal que la Contraloría General de la República tomó razón del mismo. Y por tanto lo que le correspondía a la División Jurídico-Legislativa era revisar la legalidad y constitucionalidad del decreto. Nadie cuestionaba la constitucionalidad y legalidad del decreto, la Contraloría tomó razón y por tanto se autorizó la adquisición de la vivienda, de la casa. Y por eso decimos que esto es una etapa. Y la tercera etapa consistía en la redacción del contrato, en donde ahí se tenía que hacer explícitas eventualmente las inhabilidades. Hay un debate si las inhabilidades son para el contratante o son un vicio del contrato. Eso también es debatible, porque ha habido casos de otros parlamentarios que han suscrito contratos con el Estado y sin embargo no se ha cuestionado eventualmente el contrato mismo, sino que es la inhabilidad que tiene. Pero eso es otro debate jurídico. Y entonces en esta tercera etapa lo que respondía, y eso estaba radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales, establecer que existían estas inhabilidades establecidas en la Constitución. Y había una cuarta etapa que no se alcanzó a concretar, y por eso hemos dicho que a nuestro entender no estaba perfeccionado el contrato, independientemente que también hay un debate jurídico cuando se perfecciona, porque de acuerdo a las normas del Código Civil se perfecciona en el momento que se reduce a escritura pública la compraventa, pero en el caso de las compraventas donde el Estado o el fisco actúa como comprador, corresponde dictar un decreto aprobatorio a través del cual el Estado concurre con su voluntad a la celebración del acto y es cuando entendemos que se perfecciona el contrato. Ese decreto aprobatorio fue el que no se dictó cuando el gobierno tomó la decisión de no perseverar en esta compraventa. Entonces son etapas distintas y esto lo explicó de manera mucho más clara y nítida la Contralor General de la República cuando estuvo presente en la comisión investigadora respectiva. Gracias, ministro. Senadora. Gracias, presidenta. Si yo estuviera dando un examen en la Facultad de Derecho, me dirían que eso precipita examen. Y hasta ahí llegaría, ¿no es cierto? Porque todos los civilistas entienden, ¿no es cierto?, que la compraventa se perfecciona cuando hay acuerdo en la cosa y en el precio, cuando hay voluntad. Los otros son trámites adicionales cuando se trata de una compraventa donde hay involucrados bienes del fisco, ¿no es cierto?, o plata del fisco, pero la compraventa se perfeccionó con el consentimiento, con el acuerdo sobre la cosa y con el valor. Eso perfecciona todo contrato de compraventa. Quien diga algo distinto, vuelvo a decir, en mi escuela dirían precipita examen. Entendiendo las explicaciones que acá se dan, no compartiéndolo en lo absoluto, lo que no es entendible que nadie haya advertido, porque todos hoy día dicen haber conocido la inhabilidad, pero nadie la advirtió, más allá de la etapa que se estuviera viendo. De verdad, o sea, no por cuidar a una senadora o una ministra, me imagino que todos estos asesores o pasan todos estos trámites por tantos asesores para que cuando llegue algo a la firma del presidente de la República, cualquiera sea pueda firmar tranquilo que fue reiteradamente revisado y que se ajusta a derecho. Y aquí fue tan mal revisado que me dicen que claro, que en la primera etapa, no sé, podía cambiar la estructura de propiedad, pero no ocurrió y nadie lo advirtió. Entonces, de verdad, yo creo que finalmente las excusas agravan la falta. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senadora. Bueno, senador Durresti. Solo para que no es el motivo de esta sesión, estamos convocados a un par de proyectos, pero a mí me gusta dejar la constancia porque si no hay cambios respecto de personas que tomaron decisiones, a mi entender, alejados
a kilómetros de una buena decisión jurídica y política, esas decisiones influyen en esta comisión y los dos ministros acá con los cuales tengo la mejor opinión y creo que es unánime. Solo voy a citar, porque esto es importante que quede consignado, no voy a citar palabras mías para no equivocarme ni apasionarme. Hay un señor que se llama don Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, defensor de muchas causas y alguien que creo que, no siendo de mi corriente política, pero que le tenemos un respeto intelectual, académico. Lo dice en comillas. Si conocía esta funcionaria la norma constitucional y no lo advirtió, repito, si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, quiere decir que carece enteramente de criterio político. A mi juicio, debe pedírsele inmediatamente la renuncia. Cierro comillas. Lo que nosotros acá, y con esto termino, Presidenta, no estamos dando la discusión o el examen de derecho civil que señala la senadora Luz, que seguramente dará para una discusión y puede darse una discusión. Estamos hablando políticamente, jurídica y políticamente. Si conocía la norma constitucional y no lo advirtió, que señaló que la conocía y no la advirtió al presidente de la República o al ministro correspondiente, quiere decir que carece enteramente de criterio político. Y eso es verdad como una catedral. Decir lo contrario es simplemente ampararse en una retórica que creo que no corresponde a una comisión de Constitución. Eso, señora Presidenta. Gracias, senador. Le da la palabra al ministro que la está pidiendo y después voy a intervenir para ver si continuamos con los proyectos que están en Quisiera hacer una aclaración. Yo hice referencia a la ley, la glosa de la ley de presupuesto que autorizó la compra, que autorizó los recursos para la compra, y posteriormente hice referencia al decreto que no tiene ningún viso ni de legalidad ni de constitucionalidad. Y señalé que hay quien interpreta que en el caso de que concurra el Estado se requiere el decreto aprobatorio. Entonces la senadora Luz Sepúlveda, que por cierto medio hizo referencia, algo del examen, no sé cómo fue que dijo. ¿Qué? No, Presidenta, no, lo que yo dije fue que esta señorita, ¿no es cierto?, en mi escuela le habrían dicho precipita examen, Ya, precipita con examen, esa ya. declaración. Ya, entonces yo quiero decirle con mucho cariño, senadora, a través de la presidenta, que también precipita examen decir que la compraventa se entiende perfeccionada cuando hay acuerdo en torno a la cosa del precio, porque eso es los muebles. Pero los inmuebles se requiere, es un contrato solemne y se requiere al menos reducción de escritura pública. Eso es una precisión. No, pero eso es, así como usted habla, Es una precisión. todo contrato de compraventa de muebles e inmuebles se perfecciona con voluntad, con acuerdo de la cosa y del precio, y los otros son trámites, pero el contrato está perfeccionado con eso. La inscripción lo que hace luego es acreditar el dominio, acredita la transferencia de dominio. Ministro, no confunda los modos de adquirir con los modos de transferencia del dominio. ministro. El inmueble requiere escritura pública. No, Ya. está bien, pero Eso es una solemnidad. No necesita eso para perfeccionar. No, es un requisito ministro, de validez Ministro, o senadora. de existencia del contrato. sí. A ver, al Ejecutivo y a la senadora y a los senadores de la comisión, como presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de este Senado, y a propósito del debate que se ha estado dando, yo creo que si hay algo cierto es que ya no hay debate, porque hay un fallo judicial. Creo que es evidente que hay que marcar puntos cuando ocurren, sobre todo en el Congreso Nacional, en una comisión investigadora, en esta comisión, porque además de ser muy complejo, y lo quiero decir de esta manera, a mí me parece peligroso tener una jefa de una división jurídica para el trabajo entre los colegisladores que no es capaz de advertir cuando tiene conocimiento de algo. Si no tuviera conocimiento, bueno, entramos en otra área, ¿verdad? Y ahí habría que evaluar sus competencias para ver si está acorde o no con el cargo. Pero teniendo conocimiento y no advirtiéndolo, entonces, en definitiva, ¿en quién se apoya y se asesora la autoridad? Y lo digo como colegisladores, distinguiendo incluso el Ejecutivo y los cargos que son de confianza, que evidentemente son los ministros, y los que representamos a la ciudadanía y la labor que realizamos. Ahora, dicho eso, y a propósito del debate, insisto en esto, y hay fallo,
más allá de cuando se perfecciona la compraventa, es evidente las consecuencias que esto ha traído, que no quiero dejar de lado lo humano. Fue muy complejo, ¿verdad?, para sobre todo la senadora Allende, y por lo mismo creo que valía, además del derecho que tiene el senador de plantear el tema, pero valía la discusión en esta comisión. Así que, dicho eso, no sé si veo a la ministra que parece que quiere decir algo, pero dicho eso, les pido que nos aboquemos a la tabla y empecemos la discusión y la votación del proyecto de sistema político, pero si la ministra quiere decir algo, queda, digamos, en su decisión si toma la palabra o no, por supuesto yo se la voy a dar. Muchas gracias, presidenta, entendiendo que estamos convocados para otros temas, pero no me gustaría dejar pasar un par de cosas. Primero, desde luego compartimos y empatizamos, ¿no es cierto?, con lo humano, como usted decía, partiendo por eso lo doloroso que es para la senadora Allende, para el Partido Socialista, y es un dolor que compartimos, ¿no es cierto?, las consecuencias que esto ha traído. Efectivamente, como Ejecutivo siempre vamos a respetar en nuestro Estado de Derecho los fallos y todavía, ¿no es cierto?, no se conoce el fallo del Tribunal Constitucional, pero no queda sino acatarlo. Y desde el punto de vista de la alocución que hacía por su intermedio, presidenta, el senador Durresti, nosotros ratificar, como digo, que acá, cuando la jefa jurídica de la División Jurídica Legislativa de la SECPRES hace alusión a la referencia a la norma, lo hace en abstracto, que conoce las normas jurídicas, no necesariamente que haya hecho un análisis respecto de ese aspecto en este caso concreto. Yo creo que es importante separar el tema. Yo creo que ella, hasta la fecha que ha trabajado, digamos, en el Ministerio, ha demostrado su solidez jurídica y su competencia, y por tanto me parece, digamos, que opiniones pueden haber varias, pero yo, que he trabajado directamente con ella, puedo dar fe, digamos, de la competencia y valía que tiene. Y como digo, en este caso se mezcló la de referencia que ella hacía genéricamente al conocimiento de las normas constitucionales respecto a la inhabilidad concreta que existía en el caso, que, como digo, operaba para una etapa posterior, no en el decreto habilitante para la adquisición del inmueble. Gracias, presidenta. Gracias, ministra. Le doy la palabra al señor secretario para que podamos empezar a revisar. Habíamos acordado ayer el poder partir por los transitorios, porque muchos de ellos son recomendaciones del CERVEL, de redacción, en fin. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Les pido que vayamos a la página 22 del texto comparado que ustedes tienen. 22. Página 22. Estamos hablando de la disposición transitoria que aprobó en general el Senado, y respecto de esta disposición transitoria se habían presentado varias indicaciones, algunas de las cuales ya ustedes se pronunciaron, la 25A, 25B, 26. Correspondería continuar entonces con el análisis de la 26A del honorable senador señor Galilea, que intercala entre la expresión 2025, que ustedes ven en la segunda columna, y el vocablo podrán, la expresión no serán disueltos y quedaría, y solo por la elección parlamentaria del año 2025 no serán disueltos y podrán. Esa es la indicación, la 26A, señora presidenta. Sí, a ver, sobre esta yo la recuerdo, era porque efectivamente hubo la duda y se prefirió dejar expresamente, y no sé si recuerdo bien esta parte, que también fue a propuesta del CERVEL, de que quedara claramente establecido que no iban a ser disueltos. O sea, no solamente el quien podrán tener representación parlamentaria, sino que no iban a ser disueltos si evidentemente cumplían, ¿verdad?, exactamente, con los cuadros parlamentarios. Sí, ministro. Yo lo que no entiendo es lo siguiente. Hay una norma legal que es la que establece la causal de disolución, y yo entiendo que la reforma que presentaron los senadores es para la elegibilidad. Entonces, el requisito lo establecen para elegir, pero no para la disolución. Y aquí se regula la disolución, y la disolución está en la ley. O sea, los partidos que no cumplen con los requisitos del 5% me parecen en 2, 3, no sé el detalle, pero en 3 regiones contiguas u 8, o 4 parlamentarios, no se disuelven. Eso es lo que dice. Pero lo que regula esta reforma constitucional no es la existencia o no de los partidos, sino si el partido puede o no elegir parlamentarios cuando está bajo un determinado porcentaje. Entonces son dos cosas distintas. Y lo que era regularse en la reforma es lo que se refiere a la reforma. Planteo la duda. Le quiero pedir, si a la Secretaría podríamos leer ese artículo completo, el de la segunda columna, no solamente el cómo quedaría, porque efectivamente ahí dice relación, digamos, con el requisito y con la cuestión planteada por el ministro.
Ya, voy a dar lectura entonces a la segunda columna completo a la disposición transitoria. Dice, excepcionalmente y solo para la elección parlamentaria del año 2025 podrán tener representación parlamentaria los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 4% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o tener escaños suficientes para sumar como mínimo 4 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventuales electos en dicha elección parlamentaria y los senadores en ejercicio que hubieran sido electos por dichos partidos políticos que continúen en ejercicio hasta la siguiente elección. Continúo en la página siguiente. Podrán obtener escaños de la forma señalada anteriormente y solo para la elección parlamentaria del año 2025 los partidos políticos que, habiendo concurrido en una misma lista o pacto electoral, no hubieran alcanzado individualmente el umbral referido en el inciso anterior, en la medida que se fusionen con el partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado. Para ello deberán fusionarse con el partido político de la misma lista o pacto electoral que lo hubiere alcanzado. También podrán ser parte de una federación de partidos políticos según se regule en la ley. Continúo. El proceso de fusión de los partidos políticos a que se refiere el inciso anterior se deberá iniciar, en todo caso, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la calificación realizada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Respecto de cada uno de estos incisos, como ustedes ven en la última columna, hay indicaciones. Leí el texto aprobado en general. Claro, lo que pasa es que, ¿por qué pedí, senadora, al secretario que leyera? Porque el tema que plantea el ministro es que en este artículo se establece, y además no nos olvidemos, es una disposición transitoria, que obteniendo esto, el 4% o los 4 parlamentarios, ellos podrán, eso es lo que dice hasta ahora, tener representación parlamentaria, ¿verdad? Exacto, sí, pero el objetivo de esto, el poder establecer expresamente ahora que no serán disueltos, es como, está bien, puede entenderse que es a mayor abundamiento, pero en realidad solamente estableciendo que podrán tener representación, no dejaba tranquilo en su momento o al CERVEL o incluso a algunos de los parlamentarios, partidos que están en esta situación. Entonces, el ministro levanta un punto que dice, en este artículo no es para poder elegirlo, sino que, y por lo tanto para expresar aquí si va a ser disuelto o no, sino que es para expresar lo transitorio y esta norma excepcional de los 4 y 4, ¿verdad? Pero insisto, sin perjuicio de que yo estoy de acuerdo con aquello, de que efectivamente esta norma transitoria es para establecer el 4% o los 4 parlamentarios y que puede incluso ser a mayor abundamiento, también nos parece que si eso despeja la duda, bueno, que quede establecido que evidentemente cumpliendo esos requisitos no será disuelto el partido político que los cumpla. La senadora me había pedido la palabra y luego el ministro. Sí, a mí, Presidenta, yo tiendo a coincidir con el ministro en esa interpretación que él hace, porque efectivamente el umbral del 5%, que acá se baja a 4 parlamentarios, en fin, pero el umbral del 5% para la disolución de los partidos ya existe y el CERVEL nos explicó que se aplica cada 4 años. Yo lo que quisiera es que la Secretaría leyera la norma de la ley donde aparece ese umbral, porque hoy si un partido no cumple el umbral se disuelve, pero se mantienen los parlamentarios electos por ese partido. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, entendí, por lo que alcanzó la otra vez a explicar el senador Galilea, era que él quería poner esta excepción para que esos 4 parlamentarios, que no obtuvieron el 5 o el 4%, pero sacaron 4 parlamentarios, no queden sin un partido que por esta vez no se disolviera. Pero eso ya es una norma que se viene aplicando hace tiempo. Por eso me gustaría ver cómo lo regula la ley. La disolución de los partidos cuando no alcanzan el umbral del 5%, porque tendería yo a no estar de acuerdo con la indicación. Sí, por mientras le da la palabra al ministro. Si nosotros aprobamos esta norma tal cual está redactada, un partido que sacó el 4%, pero no elige ningún parlamentario, no se disuelve. Entonces tiene un estándar más bajo que el del 5% para la disolución. Nadie ha cuestionado la norma actual que existe respecto a la existencia legal. Incluso los partidos que se oponen al umbral para la elegibilidad no han cuestionado la norma que existe. Y la última elección creo que fueron 12 los partidos, no sé, 10 o 12 los que dejaron de existir. Entonces, como dice entonces ahora los partidos con un 4% van a seguir existiendo legalmente y vamos a estar bajando el umbral que ya existe en la ley.
Entonces yo separaría las cosas. ¿Qué diría? La existencia o disolución de un partido por umbral está regulado en la ley, no lo toquemos. Ustedes proponen, los senadores han propuesto un umbral del 5% para elegir. Pues bien, la norma transitoria debería decir que el año 2025 ese umbral es del 4%, pero es para elegir. Incluso yo eliminaría la palabra partido político, que el partido político elige. Diría que, no sé si es posible que la Secretaría trabaje un texto que diga algo así como que los partidos que tengan al menos el 4%, sus candidatos van a ser elegidos independientemente de la disolución o no del partido político, porque eso está regido por otra norma. No sé si me explico, Sí, Presidenta. le voy a dar la palabra a la Secretaría inmediatamente, pero sí quiero decir lo siguiente, porque para no confundirnos. Nosotros, porque además es uno de los puntos importantes del proyecto, estamos de acuerdo que si un partido político no cumple el umbral o el número parlamentario, voy a decir eso en general antes de entrar al distingo del transitorio, no sobrevive y se disuelve el partido. Los parlamentarios continúan, evidentemente. Por eso hoy. Por lo tanto, en este transitorio, donde tenemos que establecer, y por ahora, porque bueno, hay indicaciones, pero el tema del umbral con el 4% o los 4 parlamentarios elegidos, lo que buscaba al menos esta indicación era que quedara claramente establecido que era precisamente por lo que están diciendo el partido el que se disolvía, si no cumplía esos requisitos. Si eso se confunde, estando en el mismo artículo, porque se confunde, yo concuerdo también, estoy tratando de no abandonar al presidente del partido, pero sí, si eso se confunde, claro, ahí podríamos distinguirlo, pero sí que quede claro, insisto, que no estamos cuestionando que si un partido político no cumple con estas exigencias, se disuelva, porque eso es lo que de partida estamos buscando, bueno, entre otras cosas, en este proyecto. Entonces le damos la palabra a la Secretaría y después está presente el asesor del senador Galilea que me ha pedido la palabra para poder explicarla además. Gracias, Presidenta. En la Ley de Partidos Políticos, títulos 8 de la disolución de los partidos, el artículo 56, en su número 2, dice, está en la página 390 de la Constitución, 390. En realidad no de la Constitución, sino de la ley, del libro sobre la Constitución. Página 390 dice, los partidos políticos se disolverán, hipótesis 1, hipótesis 2, por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos 3 regiones geográficamente contiguas en su caso. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará el escrutinio al Servicio Electoral, el que determinará el cumplimiento del mínimo exigido. El escrutinio señalado tendrá el carácter de declarativo. Número 2 del artículo 56. Y después hay otras hipótesis en las cuales, después el artículo 57 dice la disolución del partido político para todos los efectos legales se formalizará mediante la cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos, estoy leyendo el 57. Y el inciso segundo dice, en el caso del número 2 del artículo anterior, que es la del 5, sí, la cancelación se efectuará 30 días corridos después de comunicada al director la sentencia de proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones y el escrutinio general que éste haya realizado. Esa es la hipótesis. Sí, yo también. Gracias, secretario. Le damos la palabra, sí, a Gonzalo, que es asesor del autor de la indicación del senador Galilea. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y por su intermedio, comentarle a los senadores que esto es justamente una recomendación del CERVEL que se hizo para que los parlamentarios que hayan sido electos por un partido político que tiene menos de un 5%, pero más de un 4%, no pasen a ser independientes, porque como la ley orgánica mandata disolver, la idea es que la Constitución ordene justamente que no se disuelva para sostener a estos parlamentarios en un partido político. Y justamente evitar los problemas que hay. Sí. Ok, muchas gracias, Gonzalo. En votación. La Presidenta pone en votación entonces la indicación 26A. Senador Cruz Coque. En contra. Senadora Vesperger. En contra. Presidenta. En contra. Resultado de la votación, 3 votos por la negativa, ninguna afirmativa, rechazada la indicación 26A. Vamos a la indicación número 27 y 28.
La indicación 27, la honorable senadora señora Ensperger, Núñez y Cruzcoque, y la 28, los honorables senadores señores Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra, para sustituir la palabra tener, la primera vez que aparece, por el vocablo obtener. Es una indicación al inciso primero, si ustedes se fijan, diría emitido a nivel nacional o obtener escaños suficientes para sumar. Es un reemplazo de una expresión, entiendo que persigue una precisión del uso del lenguaje y jurídico para reemplazar la palabra tener por obtener. En votación. En votación, las indicaciones 27 y 28. Senador Cruzcoque. A favor. Senadora Ensperger. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobadas, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra, indicaciones 27 y 28. Pasamos a la indicación 29 de los honorables senadores, señores. Presidenta, yo le solicitaría, como norma de esta comisión, dejarla pendiente para que pueda estar el senador Durresti y nos explique por qué está cambiando el vocablo 4 por 6. Sí, porque además es uno de los puntos, o sea, acá la rechazaríamos, así que para que al menos la argumente. Sí, sigamos con la siguiente, secretario. Gracias, senador. Pendiente, ya. Vamos al inciso segundo. Ya di lectura al inciso segundo. Este inciso segundo hay varias indicaciones. En primer lugar, la indicación 30 de la honorable senadora señora Ensperger, Núñez y señor Cruzcoque, y la 31 de los honorables senadores señores Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra, para reemplazar la frase con el partido político por la siguiente, con un partido político. Si se fijan, está subrayado, quedaría así. Para ello deberán fusionarse con un partido político. Indicación 30 y 31. Sí, es así, en votación. Ponen en votación las indicaciones 30 y 31. Senador Cruzcoque. Senadora Ensperger. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobadas las indicaciones 30 y 31. Vamos a las indicaciones 32 y 33. La indicación 32 de los honorables senadores señores Ensperger, Núñez y señor Cruzcoque y la 33 de los honorables senadores señores Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra suprime la oración final. La oración final de este inciso segundo dice, también podrán ser parte de una federación de partidos políticos según se regule en la ley. Se propone por ambas indicaciones suprimir esa última oración. Indicaciones 32 y 33, presidente. En votación. Se- O sea, Cruzcoque, senador Cruzcoque. Perdón. A ver si nos puede, aprovechando que esta es una indicación del Ejecutivo, entiendo, ¿no? ¿No? Es nuestra. No. La modificación es de una indicación. Yo quiero entender bien a qué se refiere con una federación propiamente tal. Que no existe legislación. Por eso te digo. Por eso la queremos eliminar. En vista de que no existe y que no sabemos qué significa, la queremos eliminar. No, porque requiere. Me parece de todo sentido. ¿Ah? Requiere establecer ley y ver cómo se establece la federación. Ya, perdón, pero la indicación o la norma original, ¿de dónde viene? No, pues eso lo pusimos nosotros en nuestra No, Al esta es principio. nuestra, esta es nuestra. Ya, o sea, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Ya. Quizás podría aclarar después, hay un inciso tercero, esta es una regulación del proceso de fusión, está más adelante. Más regulada, adelante, y ahí sí. se establece exactamente Ahí hay un proceso de ¿qué federinamente es una federación? de fusión. Y también más adelante hay De fusión. indicaciones del senador Saavedra y Durresti Que las vamos a dejar pendientes. que hablan y Ya, ok, regulan la de todo, federación. aprobemos esto y metámonos en la federación a posteriori. ¿Por qué lo eliminamos? Ya, señor entonces se secretario. pone en votación, Presidenta, las indicaciones 32 y 33. Senador Cruzcoque. A favor. Senadora Ensperger. Por favor. Presidenta. A favor. Aprobadas 3-0 las indicaciones 32 y 33. Vamos ahora a las indicaciones 34 y 35. La indicación 34, honorables senadores señores Ensperger, Núñez y señor Cruzcoque, y 35, honorables senadores Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra, sustituye el inciso
tercero. El inciso tercero, como lo leí hace tiempo, lo voy a volver a leer, lo que se va a suprimir, perdón, lo van a sustituir. El proceso de fusión, estoy leyendo la norma aprobada en general, de los partidos políticos a que se refiere el inciso anterior, se deberá iniciar, en todo caso, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la calificación realizada por el Tribunal Calificador de Elecciones. La norma sustitutiva dice lo siguiente, leo en la última columna: se considerará que hay procesos de fusión para la aplicación del inciso anterior cuando los partidos hayan solicitado la fusión al servicio electoral dentro de los 30 días siguientes a de la elección, adjuntando toda la documentación y requisitos que exige la ley. El servicio electoral informará de tal situación al Tribunal Calificador de Elecciones, quien no podrá reclamar a los candidatos a diputados electos, no podrá proclamar a los candidatos a diputados electos hasta después del plazo de 31 días contados desde la elección. Si por cualquier causa el proceso de fusión no se concretara dentro de los 6 meses contados desde la elección, los diputados electos del partido que debían fusionarse se considerarán afiliados al partido con el que se presentó el expediente de fusión. Nueva redacción para el inciso tercero, indicaciones 34 y 35. Ministro. Nosotros creemos que el proceso de fusión, si es que se aprueba la norma, deberá considerar un plazo máximo de 30 días desde la calificación. Ahora, si la calificación se atrasa, y podría ocurrir que la calificación está a fines de febrero, no ha ocurrido así antes, porque la elección es en noviembre, y ya en enero está calificada. La presidencial se califica un poquito más tarde porque hay segunda vuelta. Pero pongamos en la hipótesis de que hay recursos, que no sé qué cosa, y se atrasa, podríamos poner una norma que sean 30 días desde la calificación de la elección, el que no podrá hacer, en todo caso, ir más allá del 11 de marzo, de cuando asume el nuevo mandato legislativo. No sé si me explico. Entonces, 30 días de la calificación y de todas maneras no puede ser después del 11 de marzo, porque si es después del 11 de marzo, es como juran o prometen los integrantes, porque todavía estamos pendientes de quiénes se fusionan y quiénes no. Entonces, 30 días después de la calificación, el que no podrá en todo caso ser superior a o acceder, no sé, ahí el secretario tiene mayor léxico legislativo del 11 de marzo. Sí, sí, nos podrían hacer la propuesta, porque como hay 2 elecciones, entiende la Secretaría que hay dentro del plazo de 30 días siguiente a la elección, hay una primera parte y después se habla de otro plazo de 30 días contados desde la elección. Esta idea de cambiarlo por 30 días contados desde la calificación de la elección. Son los segundos 30 días. Sí, no, en las dos partes, perdón, sí. Presidenta, ¿se quiere cambiar en las dos partes? Lo que pasa es que la calificación es la que permite saber si se alcanzó el umbral o no. Antes de la calificación, supongamos que un partido está en el margen de 4,99, 5,01, no tendría sentido la aplicación de esta norma. Ya, habría que ajustarlo en las dos partes entonces. La calificación es la que da certeza al resultado de la elección y permite determinar si se cumplió o no con el requisito que establece la Constitución. Claro, pero es que también... ¿La segunda también? Sí, exactamente, eso iba a decir. Ya. Entonces, vamos a dejar pendiente esta votación y le vamos a pedir a la Secretaría que, estando de acuerdo, intente, como dice el secretario, intente redactar considerando el que en cualquier caso sea antes del 11 de marzo. Es cambiar la fecha nomás, yo no le daría mayor elección. Desde la calificación. De la calificación de la elección. Habría que agregar calificación. Porque dice, en la primera parte, dentro de los 30 días siguientes de la elección, ahí debería decir dentro de los 30 días siguientes de la calificación. Y el ministro podría incluso no saberse si no asumen, si tienen el 5 o no, o el 4 en este año que viene. Entonces, bueno, si quiere usted por prudencia, déjelo pendiente. Sí, lo dejamos pendiente. Y que sí me pidió sobre el punto, senador Cruz Coque. Ya. No, sencillamente perfecto ilustrativo de las personas que nos están escuchando, entender cómo funciona el proceso de fusión que tiene acuerdos previos a que se ejecute efectivamente postcalificación electoral y todo lo demás. Porque pudiera ocurrir eventualmente que el partido tome la determinación de fusionarse con otro partido
y eventualmente el diputado electo no tener ningún interés en ser parte del partido nuevo al cual se va a funcionar y qué sucede en eso, o el parlamentario, y qué sucede en esos casos. Entonces, sencillamente para efectos ilustrativos, si nos pueden ilustrar de qué se trata, cómo funciona el proceso anterior de fusión. Gracias. Lo importante, Presidenta, es el tema de... ¿Ministro? ¿La palabra? Ok. A ver, quiero hacer un paréntesis porque tenemos los representantes del Ministerio Público afuera. Estábamos convocados para los dos proyectos, pero obviamente que con el tiempo que nos tomamos al inicio fuimos retrasando. Entonces, lo primero que voy a decir es, ¿tenemos posibilidad de extender la comisión unos 10 minutos más? Sí, ok. Entonces, vamos a poner el último artículo en discusión y eventualmente en votación y luego ya empezamos a ver, le damos el paso al siguiente proyecto. La presidenta pone en discusión las indicaciones 36 y 37, la 36 de la senadora Bensperger, Núñez y del señor Cruzcoque, y la 37 del senador Durresti, Galilea, Lagos y Saavedra, para agregar la siguiente disposición transitoria. Dice así: la primera actualización que señala el inciso segundo del artículo 47 se hará en abril del año 2026 con los datos del último censo oficial vigente. Quiero recordar a sus señorías que está pendiente la discusión sobre si se va a incorporar el inciso segundo que fue aprobado en general. Había una propuesta del Ejecutivo por el famoso artículo 189 de la Ley Orgánica y yo dejaría pendiente hasta que no resuelvan esa materia a sus señorías. Sí, ahí, en ese caso también tenemos una propuesta que entiendo los equipos, bueno, los nuestros por supuesto los fueron trabajando en conjunto, pero se le hicieron llegar al equipo de la SECPRES, a la ministra, y que recoge 2 de los 3 puntos que a su vez había recogido el Ejecutivo. Hay uno solo que quedó afuera. Entonces, no es para que lo votemos ahora, pero es para que se sepa que ahí eventualmente de los 3 puntos, entre comillas, planteados, hay 2 que recogemos y si nos ponemos de acuerdo en eso, podríamos votarlo la próxima semana con ese trabajo previo. Sí, entonces vamos a terminar con este proyecto y vamos a continuar con supraterritorialidad y le damos el paso. Entonces vamos a suspender un minuto y vamos, eso sí voy a tomar el tiro de acuerdo de extender 10 minutos más la comisión. Gracias.
Y vamos a dar paso al segundo proyecto que está en tabla, que es el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. Le voy a pedir al señor secretario que nos pueda ilustrar, pero sí decir desde ya que están las abogadas del Ministerio Público, el subsecretario también, a efecto de continuar, ojalá, con el artículo que nos va a permitir aclarar si estamos frente a dos sistemas o va a ser uno solo y cómo podría eventualmente redactarlo. Pero le doy la palabra al señor secretario. Gracias, presidenta. Su señoría, muy buenos días. Subsecretario, muy buenos días. Representante del Ministerio Público, muy buenos días. Señora presidenta, como usted señala, corresponde continuar entonces ahora con la discusión en particular de nuestro proyecto de ley en segundo trámite constitucional que incorpora la Fiscalía Supraterritorial, que corresponde al boletín 16.850-07. Señora presidenta, quedamos en nuestra última sesión que estuvo dedicada a este asunto en la página 50 de nuestro comparado, en la página 50. Allí en la página 50 figura la indicación 76 y luego viene la indicación 77. Estas están relacionadas porque ambas inciden en el numeral 13. El numeral 13 es el que incorpora un párrafo cuarto ter llamado del Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad con su artículo 37 cuaterdecies. Pues bien, señora presidenta, su indicación es 76 y 77. La primera propone eliminar este párrafo cuarto ter y la segunda, la 77, propone sustituirlo por el que figura en la página 52. Gracias, señor secretario. Yo solo recordar, porque además planteé el tema de que no quedaran, ¿verdad?, el sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad en paralelo al sistema que está establecido en la ley del Ministerio Público, al SACFI. Por lo tanto, con ese planteamiento le doy la palabra ahora al Ministerio Público para que nos pueda ilustrar de cómo, en definitiva, quedaría la situación, porque, hasta donde entiendo, efectivamente es un solo sistema el que quedaría dentro de la institución del Ministerio Público. Sí, perfecto. Por su intermedio, señora presidenta, saludar a los integrantes de la comisión y particularmente en relación a la indicación, señalar que más bien es una profundización del modelo que existe actualmente del sistema de análisis criminal y foco delictivo mediante la creación de nuevos sistemas de análisis criminal. ¿Ya? Les entregamos una minuta para efectos de su información, en lo cual se explica lo anterior. Lo que ocurre es que el proyecto de ley, como se trabajó con el Ministerio de Justicia, en el párrafo actual donde está regulado el sistema de análisis criminal, se ubicó la Fiscalía Supraterritorial y se estableció un nuevo párrafo para la creación del sistema regional en crimen organizado y delitos de alta complejidad, que entonces, ¿cómo va a funcionar? Es una fusión de SACFI con el sistema de alta complejidad. Y de hecho, señora presidenta, si es que usted observa en el artículo 8 del proyecto, propiamente tal, no de la ley orgánica, sino del proyecto, se señala expresamente que a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referencias legales y reglamentarias efectuadas al sistema de análisis criminal y focos investigativos deberá entenderse realizadas al sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad. Entonces, con esa norma queda claro que lo que hay es un reemplazo del sistema de análisis criminal en el cual se integra entonces alta complejidad y se crea esta fusión con el sistema de análisis criminal en crimen organizado y delitos de alta complejidad y por lo tanto su preocupación queda recogida en el proyecto de ley. La palabra al senador, la senadora. Senadora Benzorriel. Gracias, presidente. Efectivamente, como acá se señala, el artículo 8 que nos señalan acá de la Secretaría, que está en la página 123, deja claro, ¿no es cierto?, la duda y la razón por la cual usted presentó la indicación, que tenía toda la razón si se hubieran sido dos sistemas. Pero lo que hace el proyecto, ¿no es cierto?, es fusionar y mejorar el sistema de análisis criminal y foco investigativo en el sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad. En uno solo, por lo tanto, yo estaría de acuerdo con la explicación que se dan. Gracias. Sí, gracias, senadora. Senador. Sí, no, sencillamente para que venimos retomando este proyecto después de tanto tiempo y por venir integrando recién la comisión, ¿cómo se relaciona este sistema de análisis criminal con la UAF? ¿O tienen alguna relación? ¿No replican instrumentos? Perdón, solo para efectos ilustrativos necesito
ponerme Sí, un además poco al tenemos día. constitución, o sea, el senador se viene reincorporando, digamos, a la comisión, así que por supuesto Sí. le doy la palabra al Gracias, Ministerio Público presidente. o al Ejecutivo. Sí, por su intermedia, señora presidenta, son ámbitos de competencia distintos. Lo que realizan estos sistemas es apoyar a los fiscales que dirigen la investigación en materia de crimen organizado y delitos de alta complejidad, donde uno de sus componentes puede ser o no la investigación patrimonial financiera, pero no en todos los casos hay investigación patrimonial. Y en esos eventos se toma contacto efectivamente con la UAF para ver si tienen informes que puedan ser digamos, de trascendencia para efectos de la investigación. Pero quienes tienen la facultad por ley de dirigir la investigación en materia de crimen organizado y delitos de alta complejidad es el Ministerio Público. Senador. Sí, no, pero solo saber, ¿el Ministerio Público hace una investigación financiera por su cuenta o para estos efectos le pide un informe a la UAF a este respecto? O en el fondo, acá hay que tratar de evitar, creo yo, que se genere duplicidad entre los distintos órganos. Claro, como planteó la presidenta, muy bien. Pero quiero saber si es que se hace una investigación que eventualmente podría hacer la UAF o si más vale la pena a que se duplique este mismo tipo de investigación, sencillamente tener una coordinación expedita con la UAF a efectos de que no se hagan dos cosas en dos órganos equivalentes. En la materia específica, porque yo entiendo que esto es más amplio que el componente meramente financiero, bueno, creo que se entiende el sentido de la pregunta. Gracias. Sí, el Ministerio, sí. Solo quería ver, presidenta, si se puede pronunciar al respecto la Tania Gajardo, que es subdirectora de Crimen Organizado del Ministerio Público, y puede explicar en más detalle este relacionamiento con la UAF. Sí, por supuesto. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. La Unidad de Análisis Financiero recibe los reportes de operaciones sospechosas y los de operación en efectivo, y esos reportes nunca salen de la UAF directo al Ministerio Público. Esos informes siempre quedan en la UAF, y lo que hace la UAF con ellos es trabajar un informe, y ese informe es el que llega a la Fiscalía, pero ahí hay que considerar que del 100% de la información a partir de ROEs y ROS que llegan a la UAF, será con suerte el 10% lo que llega realmente al Ministerio Público, porque la UAF envía todo aquello que pudiera tener vinculación con algún delito base de lavado. Es decir, si llega un reporte de operación sospechosa, funcionario público con depósito en efectivo mucho más allá de su sueldo, por ejemplo, y la UAF no encuentra una conexión con un delito base, esa información no llega al Ministerio Público. Eso es información que queda en la UAF, y entonces el Ministerio Público tiene como vía para llegar a esa información tanto el informe, que es de iniciativa de la UAF, como preguntar en casos concretos. Pero ahí también implica que ya se abrió una investigación por parte de la Fiscalía y se pregunta. Entonces, igual hay una parte importante de información que queda y que no es objeto ni de consulta por parte de la Fiscalía porque no hay investigación abierta, ni tampoco de envío por parte de ellos porque no hay conexión con un delito base. Es decir, hay información que podría quizás trabajarse más en conjunto o de la forma en que se establezca, pero sí hay una parte que todavía queda ahí dando vuelta a información residual. Muchas gracias. A ver, la pregunta del senador fue incluso más allá de lo que habíamos comentado, ¿cierto?, a propósito de la indicación en la sesión anterior. Y bueno, como ya dije, ¿cierto?, se viene reincorporando y por lo tanto, obviamente que tiene que votar con todo aclarado. Dicho eso, quiero remitirme nuevamente al artículo que nos convoca ahora y a esta indicación, porque revisé el artículo 8 y efectivamente hace referencia, voy a decirlo de esta manera, nuevamente, al sistema de análisis criminal y focos investigativos, ¿cierto?, que deberá entenderse realizadas al sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad. O sea, yo creo que eso efectivamente lo aclara, pero quiero reiterar una idea, y que me parece que es lo correcto, por eso lo quiero mencionar, porque
acaba de mencionar el Ministerio Público que este nuevo sistema, y digo nuevo porque dice créase el sistema D, es precisamente una fusión del SACFIC con el sistema de alta complejidad. Entonces, me parece bien que ya quede en la historia de la ley, porque antes de esta discusión la verdad es que teníamos dudas hasta nosotros mismos, pero también me gustaría que en alguna parte, porque este párrafo es ni más ni menos que del sistema de análisis criminal para el crimen organizado, pudiéramos decir que es precisamente una fusión de esos dos. No sé si eso, por ejemplo, donde dice el 37 cuaterdecis, creas el sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delito de alta complejidad, como consecuencia de la fusión de, a mí sinceramente me parece importante porque el día de mañana, cuando por ejemplo uno discuta, no sé, ley de presupuesto o la misma distribución de las tareas dentro del ministerio, en fin, no estemos como por otra consulta, pero lo que decía el senador Cruzcoque, duplicando recursos, duplicando financiamiento, duplicando, no sé, creo que quiero que quede claro que en definitiva esos dos sistemas se fusionan, me refiero al SACFI y al de alta complejidad, y este nuevo es el que los viene a recoger. Sí. Ana María. Sí, señora presidenta, recogiendo su idea, ¿no le parecería que quedaría, si lo incorporáramos de esa forma en el artículo 8 del proyecto de ley? No en el, porque como son normas en definitiva de naturaleza transitoria en relación a los sistemas, quizás quedaría mejor si es que se establece en el 8 que a contar de la vigencia de esta ley, todas las referencias legales y reglamentarias efectuadas al sistema de análisis criminal y focos investigativos deberán entenderse realizar el sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad, surgiendo de una fusión de SACFI y de alta complejidad. A mí me parece bien, eso requiere unanimidad, porque tendría que ser una pequeña modificación. Yo retiro la mía, que está en el párrafo cuarto, qué sé yo, y por eso prefiero tomar el acuerdo, pero la senadora me pidió la palabra. ¿O era eso? Ah, era el de lo afirmativo. Bueno, me parece bien, sí creo que, insisto, para que quede claridad de que estamos frente a un solo sistema y bueno, lo zanjamos y entonces, señor secretario, yo retiro esa indicación y cuando nos toque nuevamente ir a lo... Y la 77... Ah, bueno, también. Exactamente, sí. Sí. Si a mí el objetivo mío era que quede, insisto, claramente establecido que estamos frente a un único sistema y no que van a seguir los otros operando, aunque sea con otro nombre o con otros recursos o duplicando estas funciones. Así que nos abocamos al artículo 8 y allí vamos a dejar claramente establecido que es una fusión. Gracias al Ministerio Público y a la Comisión. Sí, senadora. Presidenta, yo le sugeriría ver al tiro el octavo para dejar resuelto este tema, porque la unanimidad es solo es para abrirlo y también para aprobarlo. Como hoy día habemos 4 y no 5, se puede ver, ¿no es cierto?, perjudicado después de que... Gracias, senadora. Entonces lo redactamos ahora inmediatamente en el octavo. Gracias. Le doy la palabra inmediatamente. ¿Les parece? Lo redactamos acá. O sea, no. Sí. Tengo una propuesta, si le parece. Sí, no ahora. ¿Sí? Suspendo. Bueno, vamos a suspender un minuto para que lo trabajemos ahora. ¿Sí? Gracias. Ya.
a pedir a la Secretaría que lea... Para todos los efectos, nomás sí la palabra legal. La verdad es que... Sí, está bien. Legal en la limita. Vamos a retomar la comisión después de esta suspensión. Le voy a pedir a la Secretaría que lea la propuesta que acordamos y que la someta a votación. Gracias, Presidenta. Presidenta, la redacción de ese artículo 8 quedaría como sigue. Artículo 8. A contar de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las referencias legales y reglamentarias efectuadas al sistema de análisis criminal y focos investigativos deberán entenderse realizadas al sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad, que lo reemplazará para todos los efectos. En votación. La señora Presidenta somete a votación esta redacción nueva para el artículo 8. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador Sor Cruzcoque. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Habíamos pedido, señor secretario, que se extendiera la comisión unos 10 o 15 minutos, así que como estamos dentro del tiempo, continuemos con el otro artículo o indicación. Gracias. Presidenta, entonces corresponde ahora dirigirse a la página 55. Allí en la página 55 figura la indicación 78. Esta indicación 78, señora Presidenta, va al encabezamiento del artículo 37 cuaterdecies propuesto. El encabezamiento dice lo siguiente. Dice lo siguiente. A ver. Y es desde el Ejecutivo. No. No. Ese es el encabezamiento del artículo. Para suprimir, sí, es precisamente el título de lo que estamos... Ah, no, perfecto, sí, así es. Estoy en lo correcto, sí. Señora Presidenta, el encabezamiento dice lo siguiente, artículo 37 cuaterdecies, créase el sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad, en adelante indistintamente el sistema, para el fortalecimiento de la persecución penal mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles. Ese es el encabezamiento. La indicación 78 de su excelencia el presidente de la República, al suprimir la expresión, estará compuesto por unidades de análisis criminal y unidades de focos investigativos y... Nos adelantamos al Ejecutivo. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo. No sé si quiere defender su indicación o la va a retirar. O la... Bueno, la ponemos en votación y... el Ministerio Público está pidiendo la palabra, Ana María. Solo brevemente para explicarla, lo que pasa es que el sistema, o más bien esta es una reminiscencia al sistema actual donde hay un sistema de análisis y hay fiscales de focos, pero en realidad todo esto nosotros lo tenemos o creemos que limita el sistema porque en realidad es todo un conjunto en el cual tenemos tanto fiscales como analistas que confluyen, entonces separarlo no nos parecía adecuado. Y a su vez va en línea también con la indicación 79, señora Presidenta, en la cual además se establece la cabeza de todo el sistema a un fiscal adjunto al cual se le aplican todas las normas relativas a las fiscalías locales. Esa es la explicación. Claro, con el puro título. ¿Sí? Ok, en votación. La señora Presidenta somete a votación la indicación 78. Senadora señora Bensperger. A favor. Senador Sor Cruzcoque. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa.
A continuación, señora presidenta, la indicación 79. Esta recae sobre el inciso cuarto. Entonces, el inciso cuarto dice: el sistema dependerá de cada fiscalía regional, deberá coordinarse operativamente con las fiscalías locales de la respectiva región y estará compuesto por fiscales adjuntos y profesionales que se desempeñen como analistas. Los fiscales adjuntos deberán ejercer la acción penal, adoptar medidas de protección a víctimas y testigos y dirigir la investigación en aquellos delitos de competencia del sistema, de acuerdo con las instrucciones generales del fiscal nacional. El presidente de la República ha presentado su indicación 79 para agregar, intercalar, entre la expresión cada fiscalía regional y la coma que le sigue, la frase "y estará a cargo de un fiscal adjunto al que se asignará el desempeño de labores de jefatura, resultando aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 38 de esta ley". Asimismo... Gracias, secretario. Senador Durresti. Sí, un poquito aclarar, porque en definitiva se le estamos agregando que el sistema dependerá de cada fiscalía regional y estará a cargo de un fiscal adjunto. Encuentro que es contradictorio, porque es el fiscal, dice, el sistema dependerá de cada fiscalía regional y estará a cargo. No sé si está bien fraseado. Yo entiendo si es el fiscal regional. Si está a cargo, si depende del fiscal regional, claro. ¿es el que lo tiene? ¿Me entiende? Yo creo que para simplificarlo, o sea, una cosa es el fiscal regional, con los cargos de fiscal regional, él tiene una jefatura, y habrá un fiscal adjunto al que se le asignará el desempeño. Creo que hay que frasear, si ese es el... Sí, yo creo que lo explique mejor. Sí. Gracias, senador Durresti. Yo no solamente tengo la misma duda, sino que me gustaría preguntar además, porque no se consideró evidentemente en el original, el por qué se está dejando expresamente establecido que va a ser un fiscal adjunto. O sea, por lo tanto, en todos los casos va a ser un fiscal adjunto y no eventualmente un fiscal regional. Va a depender de la fiscalía regional, pero siempre va a recaer en un fiscal adjunto. Ana María. Sí, si me permiten, actualmente nosotros en todas las fiscalías regionales tenemos un fiscal jefe SACFI, ¿ya? Y que está a cargo de las unidades de análisis criminal. Ahora, como creamos este sistema, nos faltaba la figura del fiscal jefe del sistema y que tiene las mismas facultades que va a tener otros fiscales jefes. Como estaba concebida la fiscalía más territorialmente en sus orígenes, nosotros teníamos jefaturas de jefes solo en las fiscalías, por ejemplo, locales más importantes. En el caso, por ejemplo, de la senadora, en Iquique, en Alto Hospicio, pero hoy, como estamos agrupando por fenómenos, también tenemos jefaturas locales, tenemos jefaturas en unidades que no necesariamente son territoriales, pero que tienen funciones como las de análisis criminal. Entonces, es la misma lógica de tener un fiscal jefe a cargo del sistema dentro de la fiscalía regional que está a cargo de un fiscal regional. Eso es la lógica. Okay. Le doy la palabra a la senadora. ¿Sí? No, presidenta, esto es un paréntesis nomás. Solo quiero... que me gustaría pues que me contaran cómo el 25 de abril se inaugura la Fiscalía de Colchane tan anunciada sin fiscal. Es como raro eso, ¿no? Inaugurar una fiscalía para la parafernalia y no asignarle un fiscal. Que tome notas y se lo lleva al senador Durresti, quería sobre el punto. ¿Es de lo de la fiscalía o de la de Colchane? Me caso sin Mario. A mí lo que me gustaría es darnos un tiempo, entiendo la lógica. Nosotros establecimos como criterio que no vamos a regionalizar la fiscalía supraterritorial, entendiendo que no vamos a tener mini unidades en cada uno. Sí entendemos que va a haber un fiscal jefe, el antiguo de SACFI, en cada una de ellas para que sea quien se relacione. Yo solo, y por eso pediría que lo dejáramos pendiente, porque yo no quiero, y creo que debiéramos estar contestes en eso, que nosotros tengamos por esta vía el mejoramiento de grados o el mejoramiento sin resultados. Yo, en algo que he señalado y quiero ser consecuente en esto, yo no voy a apoyar más aumentos de grados o de dotaciones sin las correspondientes responsabilidades
de cada uno de los cargos. Entonces, esta persona que le van a asignar este cargo va a tener seguramente un grado superior respecto de otro fiscal adjunto, así como está el fiscal jefe de la gran fiscalía de Iquique, que deben haber unos 5 o 6, y hay un fiscal jefe, que este fiscal jefe tiene un grado mejor que los otros fiscales adjuntos de jefe. También se le va a dar en la categoría, va a ser el fiscal jefe de supraterritorial. Va a haber esa denominación. Puede que él no trabaje mucho en la Fiscalía Supraterritorial, porque puede que esa región pase de largo, ojalá, en delitos de alta complejidad y no se radiquen. Estoy pensando en una pequeña o a veces hasta una grande, pero los delitos, como entendimos, que las Fiscalías Supraterritoriales no solo siempre son regiones aledañas, sino que pueden ser lo que hablábamos de puertos o aeropuertos o una unidad. Entonces, tú perfectamente puedes tener una fiscalía con un fiscal jefe de supraterritorial que no tiene una función. Entonces, yo lo que quiero preguntar, ese señor, ese funcionario, ¿a qué otra cosa va a hacer mientras no está directamente involucrado en la investigación de la supraterritorial? Tiene el cargo, va a tener el grado, va a tener una mejor remuneración, pero no necesariamente va a estar trabajando. Tendrá que trabajar cuando lo requieran o cuando el foco esté en esa investigación. Entonces, me gustaría tener un poquito más de claridad sobre esto, porque, insisto y reitero, a mí no me gusta que por vía oblicua existan mejoramientos de grados o de funciones de gente que no hace el trabajo. Y en Fiscalía y en Ministerio Público, yo lo he dicho en muchos lugares, creo que hay muchos fiscales que se sacan la mugre, pero también hay un porcentaje importante que pasan soplados. Y una información también que le pedía en algún momento que nos ha hecho llegar acá Ana María, los PMG. A propósito de esta situación de cantidad de causas, y vamos archivando y vamos cerrando causas sin los resultados necesarios. A mí lo que me interesa, no sé los números, lo que me interesa son los resultados, porque muchos fiscales nos traen acá cantidad de causas, pero esas cantidades de causas son archivadas rápido y son imputados no conocidos, ¿cómo se llama esa figura? Y vamos archivando. Claro, estadísticamente aparece con una gran cantidad de causas, pero en términos de trabajo concreto, a veces hay fiscales con 20 causas, pero que la sudan porque tienen que trabajar mucho. Entonces, no quiero que por esta vía instalemos en las regiones una figura de alguien que va a mejorar el grado, que va a tener función de jefatura, más no de trabajo concreto participando en el sistema de alta complejidad. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra a la senadora, pero vamos a dejar pendiente la votación y después de la intervención de la senadora vamos a llegar hasta acá con la comisión. Gracias, presidente. Es que me enredé. Me enredé porque con las últimas intervenciones yo entiendo que este nuevo sistema de análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad es para todo el Ministerio Público. No es solamente para la Fiscalía Supraterritorial. Por lo tanto, mantiene lo que hoy día existe. Acuérdate que la fusión de la anterior, con esto, ahora con esto también le permite tener este sistema a la supra, pero eso no quiere decir que se lo vamos a quitar a las regionales. Hay algunos delitos que va a quedar, dijimos, no lo operamos, que va a quedar a decisión del fiscal nacional si lo siguen investigando la Fiscalía Regional o la supraterritorial. Por lo tanto, o yo entendí todo mal, usted me confundió. Yo te confundí. Por último, que no quiero terminar porque sobre el punto, Ana María. Sí. Sí, por su intervención, señora presidenta, solo explicar brevemente. Primero, el proyecto de ley no contiene grados para estos sistemas, ¿ya? Sino que son los grados que ya tenemos asignados en SACFI o en alta complejidad. No hay grados asignados para los sistemas regionales, sino que, esto es importante, no hay grados asignados para los sistemas regionales, sino que son los grados que ya tenemos, que lo que estamos haciendo solamente es ordenar y establecer que va a haber una cabeza a cargo del sistema que va a ser el vaso comunicante con el fiscal jefe supraterritorial, porque no queremos que el fiscal jefe supraterritorial hable con todos los fiscales, es para tener un orden, ¿ya? No se crea el grado, sino que solamente se crea la responsabilidad y tendrá tal responsabilidad en tanto sea jefe. Deja de ser jefe y se le quita ese grado, porque solamente para efectos de la jefatura,
¿ya? Entonces, en todas las regiones se crean estos sistemas regionales en crimen organizado y alta complejidad, y en algunas oportunidades tendrán que hacer con la supraterritorial, pero si no se tienen que dedicar a sus causas de esa naturaleza que llevan en las regiones. Y finalmente señalar en relación a las preguntas de que se ha planteado varias veces el tema de los PMG, nosotros lo hemos informado a través de oficio, nosotros tenemos que reportarlo trimestralmente, no tenemos PMG asociados a archivos ni a cierre de causa, eso no existe dentro de la institución y no ha existido no hemos tenido nunca PMG asociado a archivos provisionales, no han existido. ¿Ah? No tenemos PMG asociado a eso, nunca hemos tenido. Nunca hemos tenido, y nosotros informamos trimestralmente al Congreso nuestro sistema. Ok, muchas gracias. Antes de terminar, porque hoy día, si bien estuvimos convocados para avanzar en sistema político, y la verdad es que falta tan poco, que le he pedido a la Secretaría cambiar la estación de mañana para abocarnos al sistema político y lo despachamos, y así ya terminamos con ese proyecto. Y el lunes vamos a continuar porque vamos a tener al final solamente un candidato para el reemplazo del CERVEL, por lo tanto vamos a ocupar la mitad del tiempo para su exposición y las preguntas nuestras y después nos abocamos nuevamente a supraterritorialidad. Yo creo que con lo que queda, si lo vemos parte del lunes y el martes, lo despachamos el martes. Gracias. Se levanta la sesión.